Muy buenos días a todos, bienvenidos a estas charlas organizadas por el grupo de profesores de la Unidad Guadalajara del CIMBESTAF. En esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación del doctor José Manuel Cañedo Castañeda, quien es profesor del grupo de potencia aquí en la Unidad Guadalajara. El doctor Cañedo Castañeda pues es ampliamente conocido en México. Estudió su doctorado en el Instituto Energético de Moscú en 1985 y se integra al CIMBESTAF hace 25 años. Las áreas del conocimiento que cultiva el doctor Cañedo pues son la operación, la estabilidad y el control de redes eléctricas, y pues yo me atrevería a decir sin lugar a dudas que es el especialista que más sabe de máquinas eléctricas en México, y por lo tanto para mí es un gusto contar con su participación y espero que disfruten la charla. Los dejo con el doctor Cañedo y nos vemos al final. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Manuel Cañedo Castañeda. Yo el día de hoy les voy a compartir mis experiencias sobre generadores eólicos y vamos a tratar de hablar pues acerca del modelado, el control y operación de generadores eólicos. Bueno, un sistema eólico tiene como función principal el transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica. Hay varios tipos de generadores, de esto todo vamos a hablar. Vamos a hablar de qué está constituido, cómo es un sistema aerodinámico, mecánico, un sistema eléctrico, que son los generadores, los convertidores electrónicos, los controles automáticos que están sobre el convertidor electrónico, sobre el ángulo de las aspas. Vamos a hablar del control convencional, que toma unos flujos de potencia y de voltaje en las terminales. Vamos a hablar también un poco de la operación, el control en la operación desbalanceada, así como la participación de los generadores eólicos en la regulación de la frecuencia. Para esto voy a tratar de hablar acerca de pues, sus elementos, su modelado, las técnicas de control, las técnicas de protección, y voy a presentar algunos resultados de la operación y acción de los controles automáticos. Bueno, como les decía, un sistema de conversión de energía eléctrica a generadores eólicos tiene fundamentalmente cuatro subsistemas. El viento es parte importante. Sabemos que el viento tiene velocidad aleatoria. Eso significa que no vamos a poder tener disponibilidad de energía como es el caso de generadores síncronos convencionales, sino solo aquella que nos proporciona el viento. Vamos a hablar sobre los controles de tratando de aprovechar la máxima capacidad. O sea, no todo el viento es convertido en energía eléctrica o energía mecánica, y vamos a diseñar controladores de tal manera que nos permita hacer la máxima captura de energía del viento. Para esto el sistema tiene un sistema aerodinámico, que son las aspas, el rotor del sistema eólico, un sistema mecánico. El sistema mecánico porque la velocidad de los rotores de los sistemas eólicos es pequeña y los generadores eléctricos son más eficientes a más altas velocidades. Entonces se trata de igualar la velocidad de tal manera que cumpla con las especificaciones de frecuencia 50-60 Hz, y para eso utiliza un sistema de engranes mecánicos. El sistema eléctrico, que son los generadores, hay de varios tipos, como vamos a ver, son generadores síncronos y asíncronos, y parte importante son los convertidores electrónicos de potencia. Y en los convertidores electrónicos de potencia vamos a instalar los controladores de potencia. También tenemos otro control que limita la potencia convertida del viento para altas velocidades del viento, cambiando lo que llamamos el ángulo de ataque de las aspas de los rotores. Bueno, entonces empezamos. El sistema aerodinámico que constituye las aspas, hay dos teorías que hablan acerca de su modelado. Una que se conoce como la teoría del disco actuador, donde nos dice que la máxima conversión de la energía del viento que podemos hacer teóricamente es del 59%, pero con fines prácticos realmente está entre 43 y 47% de la energía que podemos capturar del viento. El modelo matemático también se basa en la teoría de los elementos del aspa. Aquí tenemos un perfil de un corte transversal de una aspa. Si se fijan, aquí tiene una línea aerodinámica, tiene un eje. Ese eje nosotros vamos a definir la diferencia de este ángulo de las aspas como ángulo a beta.
para máxima transferencia de energía, el ángulo beta es menor. Y si queremos reducir la potencia convertida, vamos a aumentar este ángulo, sobre todo cuando son velocidades del viento muy grandes. Entonces, nosotros vamos a tener una potencia, una energía cinética del viento y queremos transformar la energía mecánica a la turbina, o sea, el generador. Pero solo puede ser convertida a una parte, y esa parte es un coeficiente que se conoce como coeficiente de potencia, que es función de dos parámetros importantes. Esta lambda, que no viene siendo más del cociente de la velocidad en la punta del aspa, es decir, del centro al radio, y la velocidad del viento, como la velocidad de la punta del aspa es igual a la velocidad de rotación por el radio, los vamos a relacionar respecto a estos variables. Y la otra es el ángulo beta, que es el ángulo. Entonces, la potencia de la turbina tiene esta fórmula, tenemos este coeficiente de potencia, que el valor máximo del coeficiente será, les digo, un 43%. Ese es el radio de la turbina, densidad del aire, y es es el cubo de la velocidad del viento. Bueno, este es el modelo matemático todo de la turbina, es ¿verdad? Que les había mencionado, donde el coeficiente de potencia se ha obtenido ya un modelo matemático que es función de estas constantes que dependen del diseño, de la beta, el ángulo, la espalda. Fíjense, aquí tenemos una función exponencial, y esta función que es función pues de la lambda y de la beta. Es importante hacer ver aquí o sea, yo no voy a captar toda la velocidad del viento, y no solo es el coeficiente de potencia no es constante. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, tenemos una curva de potencia de la turbina para diferentes velocidades del viento y diferentes velocidades del rotor. Vemos que efectivamente a mayor velocidad del viento tenemos mayor potencia, pero vemos que si nosotros al empezar a velocidades del rotor pequeñas, empieza a aumentar la potencia para cualquier velocidad del viento, pero llega a un máximo. Es decir, que si aumentamos la velocidad del rotor, la potencia convertida de la energía cinética del viento mecánica va a disminuir. Entonces, uno de los objetivos de los controladores de los sistemas eólicos que permiten esto es tratar de que para cada velocidad del viento operar en el punto máximo de la curva, es decir, sobre esta envolvente que vemos aquí en línea recta. Esa es una de las funciones de una de las entradas del control automático. Aquí también, fíjense, tenemos una curva tridimensional donde tenemos el coeficiente de potencia, lambda, la velocidad de la punta de las aspas, y el ángulo beta. Vemos que los mayores valores de coeficiente corresponden para valores de beta 0 o próximos a 0, pero también para un valor específico de lambda para cada turbina, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer pues de que tratar de operar cuando lo permita, o sea, cuando podamos convertir energía, operar en estos puntos. Esto hay que tenerlo presente. No es la misma característica que tienen los sistemas de generador convencionales. Entonces, en resumidas cuentas, el modelo matemático, el modelo aerodinámico, que son las aspas, son estas ecuaciones que ya les he mencionado ahí, ¿no? Proporcional al coeficiente de potencia y al cubo de la velocidad del viento. El coeficiente de potencia tiene esta función matemática. Ahora, un generador, vamos a definir la zona en 4 zonas de operación iniciales de un generador eólico. O sea, ahí el generador no se va a arrancar, es decir, no se va a interconectar a la red hasta que no supere el umbral de una velocidad mínima. En esas condiciones no es factible económicamente que opere el generador. Después, una vez que supere esta velocidad límite, empieza a convertir la energía. Aquí vamos a tratar que opere bajo la máxima conversión de la energía cinética del viento, y hasta que llega a una velocidad del viento nominal, entonces ahí ya actúa el control de las aspas para reducir la potencia de salida a su valor nominal. No se permite, el generador tiene una potencia nominal, no puede operar arriba de su potencia nominal, y la potencia nominal es de diseño. Si la velocidad del viento siguiera creciendo, pues el generador se tiene que proteger, se para y se protege porque se puede dañar. Entonces vamos a trabajar en la zona 2, su máxima conversión de la energía, y potencia y salida constante en un rango de velocidad. Eso depende de las velocidades de cada diseño, pero aproximadamente empieza como desde 3 a 5 segundos de la velocidad de arranque. La velocidad nominal anda entre 9 y 12 metros por segundo, y la de corte máximo 25 metros por segundo. Bueno, tiene también un sistema mecánico que les decía, no es más de un sistema de engranes unidos,
¿verdad? Este unido al eje del rotor de las aspas y está al eje del generador. Se utilizan, hay modelos de dos masas, que es este modelo, donde tenemos un coeficiente aquí de elasticidad, este es importante, y también hay modelos de una sola masa, donde la masa pues, es la suma equivalente del rotor de la masa y del generador. Obviamente el rotor el rotor de las aspas el coeficiente es mucho mayor del generador. Bueno, generadores. Tenemos dos tipos de generadores que se utilizan, generadores eólicos. Generadores asíncronos y síncronos. El generador asíncrono, bueno, el generador síncrono es de imanes permanentes y sabemos un generador síncrono está alimentado por corriente continua en el rotor y corriente externa en el rotor y la frecuencia del voltaje del estator es proporcional a la velocidad del rotor. Eso es por definición de máquina síncrona. Las máquinas síncronas están conectadas directamente a la red a través de un convertidor electrónico. Las máquinas asíncronas tenemos de dos tipos, una llamada jaula de ardilla, que es un generador de baja potencia, se empezar a usar utilizando inicialmente, tiene sus voltajes de rotor en cortocircuito. No tenemos acción generalmente sobre ese generador, como no tiene fuente de excitación, consume mucha potencia reactiva para la excitación de los generadores y generalmente se conecta a un banco de capacitores para corregir este factor de potencia. Tiene el sistema de engranos. En México no tenemos este tipo de generador. El generador asíncrono, doblemente alimentado, sí tiene un sistema de engranes, tiene los voltajes del estator están conectados directamente a la red o generalmente a través de un transformador y las terminales de rotor a través de un convertidor electrónico. Si se fijan aquí, aquí la potencia que circula por el convertidor electrónico es proporcional al deslizamiento de diseño que anda entre el 20 y 30%, por lo tanto la potencia de este convertidor es un porcentaje de la potencia del generador, no así en el generador síncrono donde toda la potencia convertida pasa por el convertidor haciéndolo más caro. Hay todavía discusión, se están utilizando estos tipos de generadores. También aquí hay que hacer notar que el flujo de potencia en el rotor es bidireccional. Es decir, cuando la velocidad del viento cuando la velocidad del rotor es menor que la velocidad angular síncrona del estator, el flujo de potencia va de la red hacia el generador y cuando la velocidad del rotor es mayor a la velocidad angular del frecuencia, entonces el flujo de potencia va del rotor hacia la red. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que estos convertidores siempre uno va a estar trabajando como inversor y otro como rectificador y va a haber un flujo de potencia. Parte del control aquí, esos son convertidos. Bueno, luego vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar del generador síncrono. Asíncrono son generadores, como todos saben, trifásicos balanceados. Significa que el número de vueltas y elementos del varado del estator son iguales, desplazados a 120 grados, así como el rotor. Los modelos matemáticos de estos, pues en términos de las fases originales o de la fase, son tres ecuaciones en el estator, tres en el rotor, una matriz o los enlaces de flujo que dependen de una matriz de inductancia de todo el sistema y las ecuaciones de equilibrio mecánico. Aquí la característica de la matriz de inductancia depende de la posición del rotor, lo que hace complicado, incluso difícil los diseños. Entonces, siempre para su estudio se utilizan transformaciones matemáticas, donde el sistema ABDC lo transforma en un sistema que gira a una velocidad, y el modelo, el DQ, que es el utilizado, es este aquí. Ese modelo, esos son los voltajes en el estator, con letras mayúsculas, rotor minúscula. En el sistema es BDQ0, pero con el sistema balanceado, la componente de secuencia es multivc0. Aquí voy a hacer una observación. Y como la máquina síncrona es una máquina sin saliencia, cualquier velocidad del sistema de referencia DQ le quita la dependencia al rotor. Eso significa que la velocidad del sistema de giro se puede elegir arbitrariamente. Puede ser cero. Algunos modelos, por ejemplo, a ser cero, y entonces ya no aparecen estos términos. Puede ser también que la velocidad sea igual a la del rotor, entonces no desaparecen esos términos, aquí sería omega del rotor. Y puede ser cualquier número arbitrario. ¿Cuál se elige? Bueno, se elige uno de tal manera que nos facilite no solo el modelo matemático del generador, sino los diseños de los controladores.
Entonces, si nos elegimos, por ejemplo, que sea la velocidad del rotor igual a de la frecuencia eléctrica, o la que llevamos sincro al reactor, las componentes de eje de voltajes son, en estado estable, son corrientes directas. Entonces, diseñaríamos un convertidor de corriente directa, o más bien lo haríamos aquí, ¿verdad? Si la velocidad del rotor, entonces las componentes de eje del rotor van a ser corriente directa. Y obviamente un diseño de un controlador en corriente directa es más simplificado y más sencillo de diseñar. Esta es la ecuación de equilibrio. P, pues no es más del operador diferencial, o sea, la derivada respecto al tiempo de la variable. Hay muchas opciones de dar los modelos en términos de enlaces de flujo, de corrientes, de rotores o una combinación. Siempre se toman generalmente modelos en términos de las corrientes, ya que facilita la interconexión del generador eólico a la red, que también está establecida como las corrientes nodales. Y otra muy importante es que es una práctica común usar controladores de corriente. Entonces también se dan el modelo matemático en términos de las corrientes. Eh, Después voy a hablar sobre los controladores de un modelo síncrono. Este, pues también se puede dar en términos el modelo síncrono tiene imanes permanentes, es decir, solo tiene ecuaciones dinámicas eléctricas en el estator, las tres fases en ABDC. En ABDC, pues no tiene un flujo que da el imán permanente que es constante y que gira la velocidad. También los términos, es la forma así sencilla, los enlaces de flujo son función de las inductancias, que también depende de la posición del rotor. Se utilizan también transformaciones en el sistema de Q. Entonces, el sistema, la dinámica en términos de las corrientes son estas, donde entonces las inductancias ya no dependen de la posición del rotor. Si los imanes son sobre la superficie, entonces los términos LDQ son iguales y se elimina ese término del par de saliencia. Si son incrustados, entonces los valores estos son diferentes. Ese es el modelo matemático del generador de imanes permanentes. ¿Qué tenemos de más? Bueno, me voy a concentrar un poquito más en el generador asíncrono doblemente excitado porque es un poco más complicado y de hecho incluye con mucho la teoría de si hablamos de los generadores eólicos de imanes permanentes. Entonces, miren, aquí tenemos un generador síncrono doblemente excitado. Entonces, aquí vemos nosotros que para o sea, la velocidad del rotor va a ser, depende de la velocidad del viento. Independientemente de la velocidad del viento, el flujo de potencia del estator siempre va del generador hacia la red, ¿sí? En cambio, el flujo de potencia aquí del rotor sí depende de la velocidad del viento y por lo tanto del rotor. La convención, que hay muchas convenciones, hay que tener también mucho cuidado con esos modelos. La convención que yo adopto generalmente es que el rotor, las corrientes positivas, o sea, el diagrama entran, ese corresponde a un deslizamiento positivo y significa que la velocidad del rotor es menor que la síncrona, o sea, esta dirección. Este, Aquí tenemos el generador, los flujos de potencia. Y tenemos entonces, ahora, tenemos modelos completos. Nuestra ahorita dinámica completa se utiliza también mucho, sobre todo para estudios de estabilidad de los fenómenos electromecánicos, que se expresa la dinámica rápida, que es la dinámica de las corrientes del estator. Entonces, las corrientes del estator se transforman en ecuaciones algebraicas que tienen esta forma, y solo vamos a tener la dinámica eléctrica de las corrientes al rotor. Y claro, la ecuación del rotor transforma es un sistema de tercer orden. Vamos a ver nosotros mostrar algunos resultados de cómo esto influye, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí otra cosa. Fíjense aquí el flujo de potencia eléctrica que es bidireccional se transforma a corriente directa, ¿verdad? Y aquí tenemos un capacitor de enlace. Vamos a ver que es importante y una de las razones para que la potencia fluya, la potencia del rotor hacia el convertidor o a la red o inversa, para que sean igual, es equivalente a mantener el voltaje en el capacitor constante. Es decir, que no haya corriente aquí, que la corriente que venga de este lado pase totalmente para acá. Entonces, una de las funciones o los objetivos del control automático es mantener el voltaje constante, que en forma indirecta nos permite el flujo de potencia por el convertidor. Entonces,
El otro elemento importante le es un convertidor que se llama back to back, espalda con espalda. Tiene un sistema, aquí puede ser de ahí de varios tipos, 2, 3 niveles. Toda la dinámica aquí se desprecia, se considera súper rápida en estos dos. Entonces, fíjense, siempre les dice uno va a actuar como inversor y otro como rectificador. En la convención, suponiendo que el flujo de potencia va de la red hacia el generador, aquí con Z estoy representando una forma muy simplificada de lo que serían los filtros. Eh, en los dos lados. Entonces, las ecuaciones, los filtros, bueno, eso depende, es cuestión específica. Aquí lo representando de forma sencilla como si fuera una R y una L equivalente. En el caso de generadores, la resistencia e inductancia de los generadores es muy grande, que prácticamente hace innecesario el filtro en el lado del rotor, no así aquí en el lado del convertido del lado de la red. Entonces, las ecuaciones dinámicas de esto, pues establecen el voltaje aquí T1, ¿verdad? Y la corriente que está circulando. Bien, que esta corriente del convertidor es igual a la corriente del rotor, del generador, ¿sí? Y esta es corriente alterna. Entonces tenemos también el modelo del RSC, se conoce la dinámica corriente del convertidor conectado a las terminales del generador en componentes de IQ, y tenemos como entrada de control BT1, que esa es la entrada de control que nosotros vamos a utilizar para establecer los objetivos del control del generador eólico. Y también para esta parte, pues viene siendo simplemente el flujo de potencia inverso, es similar. Tenemos otra ecuación dinámica que es esta, le digo, es la corriente en el capacitor, de corriente directa, ¿verdad? Que es igual a C por la derivada del voltaje de corriente. Esto está en omega B porque yo estoy representando aquí modelos que están expresados todos en el sistema por unidad. Entonces aparece cuando tenemos el operador todos están por unidad salvo el tiempo que está en segundo. Entonces, por eso es que siempre que hay una derivada, el tiempo aparece y el tiempo está en segundo y todos los demás parámetros en por unidad, aparece el omega B. Esto omega ICD, pues no más de la corriente, viene y la diferencia de esta corriente respecto a esta otra. Esta ecuación de voltaje se multiplica o sea, de corrientes por el voltaje de capacitor y se transforma. Entonces, ya no la dinámica del voltaje corriente eléctrica, sino el cuadrado de potencia eléctrica, expresado en términos de las potencias. Entonces, nosotros tenemos expresiones de potencia de eso, que es mucho más fácil de manipular. Desde el punto de vista modelado, es mucho más fácil representar la ecuación del convertidor de esta forma. Y ese convertidor tiene de la misma forma del el generador síncrono, aunque bueno, el generador síncrono es unidireccional debido a que el flujo de potencia siempre va del generador hacia la red y pudiera utilizarse no un sistema de tiristones en los diodos, bueno, pero eso lo dejo así. Bueno, entonces ahora nos vamos al convertidor, a los controles del convertidor. Entonces, hemos dicho que el modelo del convertidor, del que está conectado al lado del rotor, se incorpora a las ecuaciones de las máquinas. Entonces, estoy viendo la ecuación del lado de las ecuaciones del rotor del generador eólico, donde los parámetros son equivalentes, es decir, le sumamos la resistencia del rotor y del convertidor y también la inductancia, y en lugar de tener el voltaje en las terminales como variable de entrada, tenemos el voltaje a la salida del convertidor. Entonces, le digo, se tienen la práctica común son controladores de corriente. Entonces, los objetivos del convertidor, las dos entradas que tenemos, una de D y EQ, es extraer la máxima potencia del viento y regular la potencia reactiva en el estator. Como nosotros tenemos controlados en términos de las corrientes, entonces hay que expresar el par y la potencia en términos de la corriente, y pues tenemos sus ecuaciones matemáticas donde si tenemos una Q de referencia del estator, puede ser 0, factor de potencia 0, 95, es un valor conocido, entonces el valor de referencia al controlador lo obtenemos ese. Y la otra, en la corriente del eje directo, lo obtenemos del par de referencia. El par de referencia sabemos que si vamos a actuar con velocidad del viento en la zona 2, entonces es la máxima transferencia de potencia. Tenemos su expresión matemática y de ahí determinamos la corriente de referencia. Si estamos en la zona 3, entonces aquí ya la corriente, prácticamente el controlador de eje directo está libre, no opera, es el control de las asas, pero vamos a ver si queremos control de frecuencia, pueden actuar en forma coordinada el controlador de RC y el de las astas.
Entonces, esa es la forma y los objetivos del controlador conectado al lado de. ¿Cómo diseñamos un controlador? Bueno, tenemos su función de transferencia a la planta linealizada. Esto en términos generales, aquí vamos a tener la corriente de referencia, la corriente medida, aquí el controlador. Bueno, voy a hablar aquí solo exclusivamente ahora de controladores lineales tipo proporcional integral. Entonces la señal de error se proporciona una señal de control y aquí en la planta. Este modelo matemático que aquí para el diseño del controlador se sustituye por un voltaje equivalente que estamos llamando está U. Entonces, el modelo de la planta es este modelo. Las otras componentes, como es la corriente del estator, se consideran como perturbación. Entonces, la función de lazo directo, o sea, el controlador más el de la planta, es esto, control de la planta, el lazo directo, es esta función de transferencia. Una de las prácticas más utilizadas es tratar de elegir las ganancias proporcional e integral de tal manera que cancelen este polo lento, que atrasa mucho la señal, dejando pasar señales de frecuencia. Entonces se eligen, y si se eligen las ganancias de proporcional e integral de esta forma, se elimina este polo, entonces la función de lazo cerrado, que es el esto, resulta en una ecuación lineal de primer orden, donde TDI es un valor conocido especificado que generalmente va entre 2 y 6 milisegundos. Esa es la forma que se eligen las constantes del controlador. El control que sea es algo similar, pero aquí tenemos también igual tenemos esta corriente, ¿verdad? Pero tenemos otra ecuación que es esta. Entonces aquí realmente se utiliza lo que se llama un control en cascada, donde tiene un lazo primario que es la corriente, el controlador de corrientes, y un lazo secundario que es el control del voltaje del capacitor, no del capacitor, del cuadrado del capacitor, donde el compensador, el controlador de voltaje del capacitor va a dar como referencia la potencia de referencia que necesita el control de corrientes. Aquí el problema es que este compensador, esta función de transferencia, aquí en la ecuación linealizada, esta que no es tan fácil, ya es la función de transferencia linealizada, aparece un cero en el lado derecho del eje imaginario. Esto hace lo que es un sistema de fase no mínima. Ese cero depende de la potencia que está fluyendo por el convertidor y de la inductancia del filtro y del transformador que tenga conectado ahí. Entonces, no puede ser, el controlador que está aquí, no puede ser tipo PI. Entonces, es un compensador de atrás o adelante que se obtiene por las técnicas pues, lo más común es de respuesta a la frecuencia. Aquí siempre pongo el resultado yo en el tiempo de este compensador, donde la salida, les digo, es la potencia de referencia. O sea, aquí tenemos nosotros, ese es el sistema, el convertidor, aquí están los controladores de corriente, y en cascada tenemos el controlador del voltaje de campo, ¿verdad? Y que da como salida el voltaje de potencia activa de referencia al controlador de corriente. Bueno, generalmente los modelos no incluyen la protección. ¿Por qué la protección? Mire, cuando hay un disturbio, aquí un cortocircuito o variaciones de voltaje y corriente, se inducen corrientes en el generador que pueden hacer circular corrientes grandes en el rotor que pudieran dañar los convertidores. En las primeras etapas de operación de estos generadores, cuando había una falla grande, el generador se desconectaba, pero actualmente los códigos de red hacen que el generador no se conecte y que siga conectado, se proteja una vez pasada la falla, pues que siga aportando energía. Entonces, para eso se conecta esta protección que no son más de resistencias no lineales que se conectan a tierra. Entonces, el generador eólico pues, está actuando como un generador asíncrono tipo jaula de ardilla, se disipa la falla y se espera un poco tiempo más, entonces ya se desconecta y ya sigue operando. Vamos a ver Bueno, el otro es el sistema de inclinación de las aspas. Este es un sistema lento, donde cambia el ángulo de las aspas.
ahí hay que tener más que nada cuidado en las aspas que no se puedan dañar por las vibraciones. No solo está limitado la magnitud máxima a 2,5 grados por cada paso de integración, cada tiempo determinado, sino también el crecimiento, es decir, su rampa. El modelo matemático realmente es sencillo y que va a dar un integrador, y este va a ser útil pues cuando o sea, actúa cuando la velocidad del viento es mayor que la nominal. Voy a presentar un poquito a mí. Aquí les decía, generalmente los generadores eólicos se conectan a los sistemas de baja o mediana tensión. En esos lugares pues es muy susceptible que haya desbalances. Entonces, pocos hay resultados. Sí hay resultados, no es tanto como generando consecuencia positiva. Diseñamos un modelo, un controlador que elimina o minimiza las componentes, los desbalances, eliminando la corriente negativa. Lo único, en forma general, las transformaciones del sistema se hacen no solo en DQ de secuencia positiva, sino también de negativa. Se hacen las operaciones, entonces se diseña un convertidor de secuencia negativa que tiene la misma secuencia y el diseño que la secuencia positiva. Y aquí les voy a presentar algunos resultados donde, bueno, uno tiene que establecer los objetivos. Uno de ellos sería, pues, balancear las corrientes en el estator, o la salida de potencia activa. Puede ser otro, pero hay que especificar cada potencia y va a cumplir con eso. O sea, si aquí hace balancear las corrientes, no quiere decir del estator, las del rotor no necesariamente están balanceadas ni tampoco la potencia. Bueno, finalmente voy a presentar algunos resultados de esto, ¿no? De los modelos y operación. Entonces vamos a ver primeramente cómo es la influencia de un generador eólico de quinto orden y uno de tercer orden. Entonces aquí presento algunos resultados, por ejemplo, del par no es electromagnético, o sea, es el par lo que está convirtiendo y la potencia activa. Aquí vemos que en rojo es el modelo de tercer orden. El modelo quinto orden pues, tiene algunas oscilaciones que son generalmente de frecuencia fundamental de 60 Hz, se amortiguan rápidamente. Sí tiene influencia sobre todo en los valores máximos de corriente como para protecciones, pero en la dinámica electromecánica o estudio de estabilidad, un modelo de transformadores es suficiente y proporciona buenos resultados y tiene menos esfuerzo computacional. Entonces es recomendable usar modelo de tercer orden. Ahora, si vamos a ver nosotros la influencia de un modelo de una masa a dos masas, aquí tenemos la potencia eléctrica, la velocidad y aquí el desplazamiento angular. Y se fijan en términos de la potencia, prácticamente un modelo de una a dos es prácticamente el mismo, ¿sí? Aquí, si uno lo ve en forma, aquí dice, ay, pues, y aquí vemos los resultados cuando tenemos un sistema de dos masas, en la velocidad, el de una masa es con línea negra y vemos dos resultados. Uno cuando el coeficiente es 2,75 PU y uno muy blando que es 0,3. Influye si hay oscilaciones y también el valor del coeficiente pues depende de esto. Pero fíjense, eso significa entonces que el ángulo de torsión, es decir, que el rotor es elástico y se está comprimiendo. O sea, esos serían los resultados. O sea, un rotor rígido, pues no pasa esto, ¿no? Entonces aquí, a menos que lo amerite, que sean frecuencias un poco mayores a 2 Hz, sería lo que nos para el sistema es el justificable un modelo de dos masas. Aquí la influencia del crowbar, mire, sí, aquí tenemos resultados sin la simulación de la protección crowbar y con crowbar. Entonces, al haber un cortocircuito trifásico aquí, ese es el voltaje en las terminales, el voltaje baja un poco más con crowbar, pero veamos las corrientes, miren. Si no hay crowbar, la corriente en cortocircuito llega hasta 2 amperes en PU y ahí se mantiene. Esto hace en el rotor, ¿sí? El eje directo, que es donde más se manifiesta el cortocircuito, no así en la de Q. Pero si tenemos la acción de crowbar, inmediatamente la corriente se hace a cero. Fíjense, aquí se libera la falla, el crowbar no se conecta instantáneamente, se deja medio segundo y ya se conecta y deja operando sin ningún problema el generador. Entonces, es importante que a veces no se le da la importancia a que cuando menos durante el periodo de falla transitorio tenga modelado este. Bueno, y otro, vamos a ver ahora la acción de los convertidores. Y aquí tenemos un generador eólico conectado a un bus infinito a través de una unidad de transmisión con una carga local. Simulamos que la velocidad del viento para 80 segundos tiene una velocidad determinada a un tiempo de
bueno, hace en un tiempo, no me acuerdo exactamente aquí, más o menos como de 12 segundos, empieza a subir la velocidad del viento en forma de rampa y luego esta vez se mantiene constante. A los 42 segundos llega la velocidad nominal del viento, entonces en este periodo tú en la zona 2 y aquí en la zona 3. Entonces vamos a ver los resultados. Fíjense, aquí tenemos la velocidad del rotor, el par electromagnético y el ángulo de inclinación de la estatua. Vemos que la velocidad del viento, la velocidad del rotor, ¿verdad? Aquí se mantiene constante, aquí empieza ya a operar y sigue hasta los 42 segundos, ¿verdad? Cuando alcanza ya la velocidad del viento nominal, aquí está operando la máxima transferencia de potencia, después ya llega a su velocidad nominal y también el par nominal. Para eso, pues necesariamente tiene que actuar el control de los ángulos de las aspas, y se fijan de aquí es cero, y empieza a abrir el ángulo de las aspas. Vamos a ver aquí la potencia activa. Entonces aquí la convención es que la potencia es positiva cuando está entrando al generador. Entonces para velocidades bajas, la potencia del rotor es positiva. Cuando ya velocidades grandes es negativa, significa que cambia de flujo, o sea, en lugar de entrar, sale, la potencia del estator, la de negro, siempre está saliendo, pues aumenta la velocidad del viento, y vemos que la potencia neta, que es la del estator, menos la del rotor por la convención, pues está aquí arriba, ¿no? Están actuando bien los controles. Aquí ya vimos el par electromagnético igual. Aquí se especificó que la potencia reactiva del generador era cero, para todas las condiciones de algo y se mantiene, o sea, los controles está operando. A ver, les voy a presentar aquí el controlador de secuencia negativa y tenemos varias secuencias. Entonces tenemos, fíjate, en menos de un segundo está actuando en la forma convencional, o sea, el controlador convencional realmente está trabajando de 0 hasta 4 segundos, de 3.9 vamos a poner el convencional y secuencia negativa. Pero si se fijan, del tiempo desde 0 a 2, 13 segundos, aquí ponemos una perturbación, que es un cortocircuito, ¿verdad? No, perdón, es una perturbación donde tenemos el voltaje en terminales, lo reducimos de 1.6, pero es una perturbación balanceada. Aquí tenemos el convertidor convencional y aquí de nuevo soltamos la falla otra vez de 2 a 3 segundos. Aquí está trabajando bien, aquí un cortocircuito otra vez igual. Y aquí ponemos un desbalance. El desbalance es que hacemos que las fuerzas electromotrices de los generadores estén desbalanceados. Se fijan esa magnitud nominal, todos 1.9. Aquí actúa el controlador convencional y aquí ponemos en secuencia negativa. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, si decimos, le ponemos como objetivo controlar la corriente del estator, vemos aquí es la corriente nominal, un cortocircuito, la corriente en eje directo aumenta, liberamos la falla, otra vez el controlador lo está haciendo bien. Aquí hay un desbalance pero el convertidor convencional, aquí hay presencia de la componente de segundo armónico, pero de 3.9 para acá tenemos el convertidor de secuencia negativa y elimina. O sea, está eliminando aquí en la función desbalanceada, pues está balanceando. Aquí sería para decir cuando tenemos potencia constante, si se fijan, el controlador es bueno, prácticamente la potencia es constante, salvo estos saltos al momento de la falla y de la liberación de la falla, pero los controladores tienen buen desempeño, prácticamente rechaza la perturbación. Y aquí cuando tiene condición desbalanceada aparece las componentes de secuencia negativa, la potencia activa, y aquí ya bajo la acción del controlador de secuencia negativa corrige el desbalance. ¿Cómo andamos en tiempo? Aquí tengo algunos resultados también importantes, me voy a ir a prisa. Miren, generalmente los generadores eólicos no participan en la regulación de frecuencia, pero como cada vez tienen más penetración de la energía y cada vez que entra un generador eólico, saca un generador síncrono disminuyendo la constante de inercia equivalente del sistema, está provocando problemas de estabilidad y sobre todo regulación de frecuencia. Entonces, mire, generalmente los controles actuales no permiten que los generadores sólidos participen en la regulación de frecuencia. Entonces, mire, cuando tenemos nosotros un desbalance de potencia activa en los generadores síncronos convencionales, en forma inherente, ese desbalance, parte del desbalance lo empiezan a tomar de la energía cinética los rotores, entonces disminuyendo su velocidad
hasta donde esto hace pues que la frecuencia en todo caso llega a un valor mínimo que se llama nadir y aquí y el crecimiento que se llama el Rocoff. Después los generadores empiezan, aunque mandan aquí la señal que ya hay disminución de la falla, abren las válvulas que se llama regulación fluida y empiezan a participar. Después de un cierto tiempo, después de los 20 segundos, llama la regulación secundaria, donde cambian los offsets que le llaman las referencias de los reguladores. Y una tercera es pues, cuando ya hay una distribución económica de la carga. Entonces, lo que se trata es que los generadores eólicos participen en la regulación de la frecuencia, haciendo que el valor de nadir sea menor. Entonces, los generadores eólicos sí tienen energía cinética en las aspas. Es más, se sabe que para un generador síncrono de la misma capacidad, la misma potencia que un generador eólico, tiene más energía cinética almacenada en las aspas uno eólico. Pero ¿qué pasa? La energía cinética almacenada, si yo le digo al control que me mantenga la velocidad constante, pues entonces no lo deja participar. Entonces lo que hay que hacer es cambiar los esquemas de control. Entonces, si yo estoy operando, por ejemplo, siempre para la velocidad del viento, la máxima transferencia de potencia, el controlador le dice, la referencia está actuando sobre eso, entonces yo no tengo ya opciones. Pero si yo cambio, pongo esquemas de control donde la referencia sea de máxima transferencia más un esquema de control, va a cambiar la referencia, entonces le va a permitir que participe en la regulación de la frecuencia. El más sencillo es hacerlo en forma tradicional, que sea un regulador que esta es la frecuencia del sistema, es la referencia. Si hay una diferencia, pues entonces lo multiplica, libera energía con una constante de proporcionalidad, que es un poquito diferente cómo se calcula para los eólicos que los síncronos, pero no solo actúa con una señal de desviación de frecuencia, sino también de la derivada de la frecuencia. Entonces tenemos una componente adicional que cambia la referencia. Esto sería el control ya de las turbinas. Eso se llama el control inercial natural. O sea, inmediatamente aquí pues le da el salto, bueno, en este caso la componente, y hace que participe, libera energía cinética del cinético y se la aporta al generador. Hay también otro que se llama una sobreproducción, donde simplemente la función esta, no la natural, sino el operador le puede decir qué tanta energía quiere que suelte y durante cuánto tiempo. Generalmente esto no va más de el tope del 20 segundos del valor inicial y los tiempos de duración van entre 5 y 6 segundos. Una tercera, que es ahorita la que está más en boga, es lo que se llama un control inercial. Aquí no hace más que ahorita el generador cuando está trabajando sobre esta curva, desde máxima transferencia de potencia, entonces se va a cambiar en lugar de esa curva uno que se llame, o sea, la máxima transferencia de potencia, donde es una constante de proporcionalidad que se determina para L óptimo, se va a trabajar ahora con una constante que no es la óptima, sino una que se llama de virtual, de inercia virtual, que es esta la óptima multiplicada por un factor que depende pues o sea, la virtual lo que trata lo que se llama de emular, o sea, de calcular la inercia, la energía cinética almacenada del generador eólico como si fuera un síncrono. Entonces hay unas constantes de proporcionalidad y esto hace que participen los, la energía cinética de los eólicos en la generación. Ahora, si nosotros queremos que participe en el control primario, pues entonces el generador no puede estar calculando la máxima transferencia de potencia, puesto que en una velocidad de potencia estoy usando la máxima potencia y no tengo yo de dónde tomar. Entonces lo que se hace, se hace un reserva, es decir, en lugar de que trabaje en la operación de máxima transferencia de energía, trabaja en lo que se llama una región subóptima, y lo que se hace en términos así muy generales es, supongamos que estemos a la velocidad de 45 metros por segundo, y digo, ¿sabes qué? Yo voy a guardar un 10%. Entonces el 10% es desplazar a esta curva horizontal. Entonces tenemos dos puntos. Ese es el punto de baja velocidad y este de alta velocidad. Este punto es inestable. ¿Cuál es el problema del generador eólico? Que si al disminuir la potencia, la velocidad del rotor, pudiera no recobrar su equilibrio, puesto que yo no tengo viento disponible. Es más, en esas condiciones, no solo el viento puede aumentar, sino pudiera bajar. Pero aquí lo estamos haciendo inclusive para velocidad del viento constante. Entonces, se transforma para que actúe
sobre esta curva. Es decir, en lugar de estar usando yo en la máxima transferencia de potencia, se va a cambiar para que él trabaje sobre esta curva de un porcentaje. Hay varios esquemas, uno que se llama el balanceado, delta, fija, que todos no son más de alguna relación entre la potencia máxima de transferencia y aquí eh, bueno, para esto, entonces el generador ya no va a trabajar la condición de máxima transferencia de potencia, se llama subóptima, y la operación del control se divide. Antes la teníamos en dos regiones, la zona 2 y 3, se da una tercera, puesto que si nosotros estamos cerca de la velocidad, o sea, nosotros no podemos esperar que la velocidad del viento sea la nominal y decir el ángulo de las aspas que empieza a abrir, porque es muy lento. Entonces hay que empezar a actuar en el control de las aspas un tiempo antes y de una forma coordinada, que eso le digo depende mucho del sistema, ¿verdad? Entonces, la referencia no es PMT, sino dependiendo a los rangos de frecuencia, etcétera, entonces ya puede empezar a liberar energía y puede ser del MTP y puede ser del ángulo de las aspas. Esto lo se llama un control, una estrategia coordinada. Hay varios esquemas, les digo, ahí ya me pasé. Bueno, de forma general, les presento algunos resultados. Tenemos un generador eólico, un generador síncrono que está conectado, tiene con un gobernador de turbina y tiene sistema de excitación. Tenemos una carga y después se inserta una carga adicional provocando desbalances y se muestran resultados. Por ejemplo, primero, si la constante de inercia del puro generador síncrono es mayor, en azul, pues obviamente el nadir va a ser menor, la dirección de frecuencia va a menor. Si nosotros conectamos generadores eólicos, pero no desplazamos generadores síncronos, tampoco no va a afectar la frecuencia. Pero si cada vez que inyectamos un generador síncrono eólico, quitamos un síncrono, entonces sí va a afectar la regulación de la frecuencia. Aquí esto es sin participación en la regulación de frecuencia. Y aquí tenemos resultados, algunos resultados cuando tenemos para el control inercial con diferentes esquemas, ¿no? Donde se ve pues el virtual es superior, y aquí pues también si hay regulación primaria, pues aquí tengo ya muchos resultados, pero bueno, ya aquí en un sistema de multimáquinas 14 desde la IEEE y también se hace lo mismo, se conectan uno o varios generadores, se observa por ejemplo que aquí el control inercial desactivados con negra y control inercial activos, se ve pues que esta es la frecuencia total del sistema, se ve que el generador 1 que es el síncrono sin control aporta más potencia una vez que los generadores eólicos empiezan a aporta menos energía que es el generador 1 y el generador 2 porque la diferencia de energía la está aportando el generador 3 que el convencional no aporta nada, está aportando energía potencial. Y aquí se hacen estudios pues para diferentes velocidades del viento, simplemente mostrando la acción coordinada de los controles y la participación activa de los generadores en la regulación de frecuencias. Bueno, pues es todo lo que pude platicarles en este tiempo. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, con gusto se la respondo. Tengo muchísimo material ahí que pudiera responder o trataré de responder a las preguntas o dudas que tengan. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Cañedo por tan interesante charla. Tenemos saludos para el doctor Cañedo de varios lugares, de diferentes personas, su prima Rebeca Cañedo, los colegas Isidro Castillo allá del Istmo, Gilberto Guerra, mandan saludar calurosamente Viejos amigos, al gracias. doctor Cañedo, sí. Una pregunta, por ejemplo, doctor Cañedo, sería eh, con esta a veces polémica del uso de la energía eólica en las redes eléctricas, ¿cuál sería su punto de vista? Es decir, ¿causa o puede causar dificultades en la operación de una red? A ver, pero más preciso, o sea, ¿qué problemas pueden Sí, que causar? esa intermitencia de la generación eólica, si pudiera causar dificultades operativas.
Bueno, pues, o sea, tiene sus ventajas de que tenemos del punto de vista económico, ambiental, que vamos a utilizar energía disponible y renovable del viento, ¿no? Y eso es bueno. Aquí el problema es que si a la salida de un generador, si a la entrada de un generador eólico sacamos un generador síncrono, hace más sensible el sistema a perturbaciones, pues se disminuye su inercia equivalente. Sí, Eh, sí. y además, bueno, los problemas mismos de la intermitencia, ¿no? Si de momento yo tengo una demanda que satisfacer cierto horario y si de momento no tengo aire, pues entonces tiene el sistema tiene que estar en equilibrio, tiene que estar satisfecho por otros usuarios. Es decir, lo que llamamos la capacidad rodante, que siempre tiene el sistema ciertos generadores síncronos convencionales para satisfacer esos altibajos de la propia conexión y desconexión de los usuarios, les estamos sumando ahora la pérdida de generación por fuentes eólicas, ¿no? Entonces, pues de Sí. alguna manera esto, pues si las redes fueran robustas, súper robustas, pero no es así, ¿no? Todo es a nivel de costo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que eso es bueno, pero el generador no se puede conectar donde sea, ¿verdad? Sobre todo una red, hay que fortalecer la red, pero también de alguna manera los generadores eólicos deben de tener, o sea, reducir esa intermitencia, ¿no? Es decir, debían de tener una capacidad de respuesta, un almacenamiento de energía. O sea, no es que sea mal, solo que tiene que estar bien operado y regulado, ¿no? Se ha De hecho esto acuerdo. mucha política, pero es obvio que si a mí me venden una energía que yo sé que es segura, pues tiene un costo, pero si me están vendiendo una segura, una energía que de momento no, me la van a quitar y todavía no saben cuándo, pues eso tiene Sí, costo, alguien la tiene que satisfacer, ¿no? Entonces, claro. técnicamente esto se puede resolver y yo creo que el asunto ha sido más político y bueno, entonces, si quieren actuar al máximo ganancia, pues esto no es así, ¿verdad? O sea, los sistemas para regular frecuencia, pues sufren desgaste. Entonces, ese desgaste, esa regulación de frecuencia, no solo de frecuencia, sino regulación de las condiciones operativas de la red, pues debe ser coparticipativa, debe compartirse, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es Sí, mi claro que opinión. sí. Sí, esa es mi opinión, ¿no? Técnicamente se puede resolver o minimizar, pero, y creo que todo el mundo sabe las cuestiones técnicas. A mí realmente yo no he visto, pero me gustaría tener una discusión con las gentes pues, que opinan lo contrario. Yo no lo he visto puras cuestiones de tipo político, no económica, de mercado, ¿no? Pero Sí, cuestión técnica, bueno, pues no se puede ni discutir, ¿no? de Es acuerdo. así y hay que resolverlo, ¿no? Muy bien. Pues lamentablemente el tiempo se nos termina. Hay más saludos para el doctor Cañedo, de Claudia, de Daciel, de Daniel Cante, lo mandan saludar, le felicitan por la excelente plática. Lamentablemente, como digo, pues tenemos que terminar. No sin antes recordarle que esta charla queda grabada aquí en Facebook y en unos par de horas se sube también a la dirección de YouTube de la Unidad Guadalajara, donde pues los invitamos a verla nuevamente, a compartirla con sus colegas. Nos daría mucho gusto pues que así lo hicieran. Antes de despedirme, pues reiterarle el agradecimiento al doctor José Manuel Cañedo Castañeda por esta charla y ojalá que en un futuro próximo podamos nuevamente escuchar algunas cosas adicionales que se quedaron en el tintero sobre el tema. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, al doctor Cañedo, por supuesto, al ingeniero Rogelio por la transmisión del evento. Y pues estamos en comunicación, no dejen de estar en contacto con nosotros aquí en la página del Facebook de la Unidad Guadalajara y en la del YouTube. Muchísimas gracias, doctor Cañedo, y hasta Sí, luego. sí, bueno, gracias a todos los que han felicitado, me da gusto, había algunos que no había escuchado hace tiempo y les quiero decir que cualquier duda o comentario se pueden comunicar conmigo y yo trataré de ayudarlos o responderles, ¿no? Realmente es muy poco tiempo para explicar de tantas cosas nuevas, ¿no? Claro, por supuesto. En la pantalla estamos viendo la dirección electrónica del doctor Cañedo, pues ahí estoy seguro que podrán hacerle llegar alguna felicitación, algún comentario, alguna pregunta.
y reiterar pues el agradecimiento. Muchas gracias a todos.